¿por qué perdió José Antonio Meade con esos números? ¿Por qué el PRI se desfondó de esa manera? Mira, Genaro, yo quisiera primero hacer un comentario a título personal, no es un análisis como dirigente, ni podría hacerlo a nombre de todo el partido. Creo firmemente que cada 100 años en nuestro país ocurre un movimiento social. Ocurrió en 1810 buscando la independencia, en 1910 la revolución buscaba combatir la desigualdad y hoy ocurrió sin duda una expresión de los ciudadanos donde buscan un nuevo régimen con nuevas formas de hacer política y que les sirva a los ciudadanos. Sin duda, José Antonio Meade es un extraordinario hombre, un servidor público ejemplar, con enormes ideas. La coyuntura electoral no ayudó y es eso lo que hoy estamos analizando. En el 2000 perdimos la presidencia de la República por primera vez, de la manera más democrática que se puede, porque así es nuestro partido y así es como queremos los militantes y los priistas que siga siendo el PRI. Reconocimos esa derrota como lo reconocemos ahora. El PRI salió rapidísimo, Meade. Así tiene que ser, Genaro, por estabilidad del país, porque a México le vaya bien. Así tiene que ser. En democracia se pierde y se gana y las victorias no son para siempre, pero tampoco las derrotas. Y vienen tiempos de construir al interior del partido, lo estamos haciendo. Y hoy te digo, José Antonio Meade siempre tendrá mi reconocimiento, mi admiración. Lo conocí en esta campaña, sin duda le toca coyuntura adversa, difícil, y no logró concretar su proyecto de nación, pero es un ser humano ejemplar y un servidor público honesto y congruente. Te vimos a lo largo de muchos eventos muy cerca del candidato del PRI, ¿no? Eras de los millennials más cercanos al ahí estuvimos. Y ahora va a ser diputado y ahorita nos platicas un poco cuál va a ser tu agenda. Pero entonces para ti tiene que ver con el tema de que un movimiento social se gesta en México. Sin duda, se gestó y no fue de manera violenta. A Morena no lo interpretan como un partido político, la gente en su mismo nombre está, Movimiento de Regeneración Nacional. Vendrá un enorme reto para Morena, para Andrés Manuel López Obrador, a quien le deseo de todo corazón que le vaya bien, para que le vaya bien a México. Te va a tocar ser contrapeso. Vamos a hacer oposición, sin duda, pero responsable. Nunca nos vamos a oponer, como nunca lo hemos hecho, a las cosas que afecten a México. Siempre y cuando sean para bien de México, ahí estaremos como oposición responsable, pero tampoco seremos tapete, ni vamos a permitir que en esa delgada línea en lo que divide tener a una dictadura, a un presidencialismo absoluto, ahí estará el PRI siempre demandando que se cumpla primero lo que prometió y que se vea por el bienestar de México. ¿Algún autocrítica de tu partido? Hemos estado haciendo muchos análisis. Ayer tuvimos reunión, en los días anteriores, reunión con los gobernadores, con los sectores, con las organizaciones. Reconozco el papel de René Juárez y Claudia Ruiz al frente del partido en un momento tan difícil. Y lo que hoy estamos convocando primero es a la unidad, al análisis real, desde muchos puntos de vista. Fue muchos factores los que influyeron en esta elección, los estamos analizando. A partir de ese análisis, como jóvenes lo vamos a decir, lo vamos a exigir, tiene que haber una profunda transformación en el PRI. Y no solo cosmética, no de maquillaje, sino profunda, real. Cuando ingresé al PRI, ingresé por la mística, porque era un partido cercano a la gente, era un partido que atendía las causas en las colonias y creo que con el tiempo nos fuimos desdibujando. Hoy tiene que regresar a ser ese partido, el partido de la gente, el partido cercano y el partido mayoritario en México. Fer Caso, tú fuiste una pieza fundamental de la campaña de Margarita Zavala, de la creación de su candidatura independiente, pero eres panista. Y naturalmente para ti el candidato tendría que haber sido Ricardo Anaya. ¿Por qué perdió Ricardo Anaya? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es el triunfo de López Obrador a la sombra de la corrupción de estos 6 años de gobierno. No se puede deslindar un triunfo de esta magnitud de lo que vimos en el gobierno federal, en gobiernos estatales. Y creo que ese sería el primer análisis, ¿no? El descontento social generado por un tema muy claro que se llamó corrupción. Y en segundo lugar, pues sí, campañas fracasadas, ¿no? Los dos candidatos principales de oposición, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, fueron incapaces de poner un solo tema sobre la agenda. Más allá de los ataques de corrupción que se hacían entre ellos, fueron incapaces de generar agenda, de poner propuestas disruptivas. Y creo que no lograron conectar con la problemática que a la ciudadanía le importaba, ¿no? No lograron hablar de temas de injusticia social, no lograron hacer creíble un mensaje contra la desigualdad, contra la pobreza, contra la propia corrupción.
creo que no supieron leer tampoco las encuestas. Creo que las encuestas tienen 3 objetivos o 3 funciones, ¿no? En primer lugar, deben darle información a los ciudadanos para tomar decisiones. En segundo lugar, creo que tienen que darle información a los propios equipos de campaña para tomar decisiones internamente y sobre sus mensajes. Y en tercer lugar, y en último lugar, como artículo propagandístico. Creo que los dos se dedicaron a usar las encuestas como artículo propagandístico. Y lo peor es que mandaban a hacer encuestas que decían lo que ellos querían escuchar y luego se la creían. Y entonces no hacían las modificaciones que tenían que hacer hacia dentro de sus campañas. No vimos cambios radicales de mensaje, vimos ahí un pequeño cambio dentro del PRI, pero tampoco vimos que hubiera cambios de coordinadores de campaña, de estrategas. Es decir, veían cómo las tendencias se iban abriendo, cómo había una brecha que se iba ampliando y sin embargo no los veíamos tomar decisiones, ¿no? Una reacción muy rara de parte de ambos, no vimos grandes golpes de timón y creo que en ese sentido pues dejaron mucho que desear tanto ellos como los tomadores de decisiones en los partidos. ¿Qué le dirías a quien te dijera que perdió a Anaya porque Margarita no lo apoyó? Porque dividieron al PAN. Me parecería que es un análisis muy simple, sin duda fue parte de, ¿no? Como la división interna que se dio en el partido, no únicamente con Margarita, sino con muchos de los liderazgos y elementos valiosos que se fueron hacia Morena, hacia el PRI, en la campaña de Margarita. Creo que esta incapacidad de generar consensos internos es sin duda uno de los puntos a reflexionar dentro del partido, sumado a muchas otras causas, ¿no? Como decía, no saber leer el momento, no poder hablarle con un mensaje claro a la gente de los problemas en los que estaba preocupados, ¿no? Estaba hablando de tecnología y de innovación cuando la gente estaba preocupada por problemas muy básicos, como que te matan en la calle por la desigualdad que estamos viviendo. Creo que no se puede atribuir a un solo tema. Creo que hoy, más que pensar en todas estas divisiones internas que tuvo el partido, tenemos que pensar a futuro y cómo sobrellevarlas, ¿no? Si ya estamos divididos, ¿qué vamos a hacer para poder crear una nueva dirigencia de unidad que pueda hacerle frente a López Obrador como una oposición responsable? Sawi, ¿coincides con esta lectura? Sobre todo pensando desde el ángulo de tu partido, que es el PRD, y que se hizo una alianza con el Partido Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano. Sí, yo creo que hay quienes van a querer culpar a la idea del Frente de la derrota de Ricardo Anaya. Culpar al Frente en sí mismo es equivocado porque el Frente ha ganado muchas elecciones históricamente, ¿no? Tan solo el año pasado ganó la mayoría de las gobernaturas, este año ganó gobernaturas también, entonces el Frente en sí mismo es una buena idea. Ahora, ¿por qué no funcionó el Frente si fue una buena idea? Yo creo que hay 4 factores, 2 exógenos y 2 propios, ¿no? El primero, el Pacto por México. Hablábamos antes del programa con Fer, pero dice, ¿será el pacto o las reformas? Como quiera, la gente dice, ¿cómo le voy a creer al PAN y al PRD que van a ser distintos si votaron a favor tantas cosas del gobierno de Enrique Peña Nieto? Y quiero algo distinto. Yo creo que, a pesar de que yo sí rescato un par de reformas del pacto, en particular telecomunicaciones y hacendaria, haber negociado a espaldas de la gente fue un gran error que hasta la fecha nos siguen reclamando. Incluso no sé cuántos verificados salieron sobre cómo votó Ricardo cuando era diputado, ¿no? A pesar de que sí se opuso a muchas cosas, pues evidentemente otras votó a favor. Y a pesar de que él no fue de los artífices del pacto, ¿no? Porque apenas iba él en ascenso como figura nacional, le pesó, ¿no? El otro factor exógeno que no podemos dejar de mencionar, porque incluso lo reconoció el tribunal, fue el uso faccioso de la PGR en contra de Ricardo. Yo creo que eso nadie lo va a poder negar y como lo mencionaba Emilio Álvarez y Casa, le hicieron lo mismo a Josefina Vázquez Mota en el Estado de México. ¿Quién se acuerda hoy o en qué va la investigación en contra de Josefina por los fondos de su fundación? Ya se quedó completamente olvidado porque no tenía pies ni cabeza, como va a quedar totalmente olvidado la investigación contra Barreiro. Nunca más vamos a volver a oír hablar de él, ¿no? Ahora, tampoco Ricardo hizo todo perfecto y fue víctima de las condiciones. Yo creo que la primera, y que sin duda Fernanda va a estar de acuerdo, es cómo se procesó la candidatura, ¿no? Ante la creación de un partido exprofeso para llevar la candidatura de Andrés Manuel y el destape a la vieja usanza priista, el Frente tenía la obligación de tener un proceso democrático para procesar su candidatura, ¿no? Cuando estábamos creando el Frente hiciste una mesa y yo se lo dije, ¿no? Sí. Incluso un compañero de Movimiento Ciudadano me dijo, ya no da los tiempos. Bueno, creo que haber hecho un proceso democrático le habría dado mucha legitimidad y mucha distinción frente a cómo fue la candidatura de Andrés Manuel y cómo fue la de José Antonio Meade. Y habría evitado el rompimiento con Margarita Zavala. Y la otra fue que yo lo viví. Nunca hubo una verdadera unidad del Frente a nivel nacional. Yo veía a los candidatos del PAN diciendo vota PAN, a los candidatos del PRD diciendo vota PRD y a los candidatos de Movimiento Ciudadano diciendo vota Movimiento Ciudadano, ¿no? Al menos para mi equipo era muy importante lograr eso,
¿no? Y tú viste a Fernando, nosotros impulsamos y nuestro mayor fuerte incluso fue el PAN, porque el Frente te permitía la posibilidad de reinventarte. Incluso yo te voy a decir algo, Alejandra, acá traigo la gráfica, Alejandra Barrales es la mejor candidata del PAN, Bueno. Desde Santiago Sí, Krill. Desde Santiago Krill. Eso sí es forzar los datos. No, es la realidad. ¿No? Sí, pues estaba en la boleta y tal con vez- el PAN. No, pero incluso en términos porcentuales. O sea, ya sola votada por PAN. Ok. La diferencia de Alejandra con respecto al primer lugar es la menor diferencia desde que fue la elección entre Santiago Krill y Andrés Manuel López Obrador. Pero yo creo que Alejandra entendió tarde eso, ¿no? Ya casi al final de la campaña salió a hacer algunos spots precisamente con Santiago Krill, con Javier Corral. No hubo la oportunidad de ver que el Frente nos permitía ofrecer cambio en la continuidad, ¿no? Ricardo nunca, más que en una conferencia de prensa muy al principio, se asumió 100% como un candidato del PRD, cometió el error que tú bien denunciaste del Frente Nacional contra la Familia, cuando el Frente ya iba Me con gusta el que digas PES. contra la familia. Porque, Así vamos a decir en adelante. Frente Nacional contra la familia. cuando el Frente lleva o con el PES o con MID, que sí firmó acuerdos con él, fue equivocado, ¿no? Por ejemplo, Mauricio Vila, el candidato del Frente en Yucatán, que ganó la gobernatura, firmó los convenios de la coalición LGBTI el mismo día que Ricardo cometió ese error. Alejandra fue la primera en firmar los compromisos, por cierto. Entonces ya vimos hoy, ¿no? Incluso ahora que el PES está a punto de perder el registro, que esa agenda ya no tiene sentido, no tenía sentido haberse reunido con el Frente, y yo creo que Ricardo tenía la gran oportunidad de proyectarse con una agenda mucho más progresista, llevar al PAN a un estadio, de ser un partido mucho más liberal, y no lo logró, ¿no? A ver, ¿ya les dieron sus constancias de senadora electo y todavía no? Bueno, entonces todavía no te podemos decir, pero pronto vas a ser senadora y tú diputado. ¿Cómo te sientes con este triunfo? Vas a ser de las senadoras más jóvenes que van a llegar a la Cámara, al Senado prácticamente, y creo que la más joven, ¿no? Sí, la más joven. En la historia, exacto. Bueno, ¿Y por qué ganó Andrés Manuel? mira, yo creo que no fue un tema coyuntural, ¿no? O sea, aquí escuché un poco que era un tema como coyuntural, electoral. Yo más bien creo que en efecto es un movimiento social que se ha ido gestando desde hace mucho tiempo. Morena ha aglutinado distintas causas a distintos sectores y se construyó un proyecto de nación que representa a Andrés Manuel y en el que se sumaron o nos sumamos muchas generaciones y distintos sectores de la población. Pero a mí me parece que México siempre ha querido un cambio, ¿no? El 88 se votó por un proyecto distinto, hubo fraude. En el 2000 se maquilló a Vicente Fox de un proyecto diferente, del cambio, y la gente se dio cuenta que fue engañada porque era la continuidad del mismo régimen. En 2006 la gente volvió a votar por un proyecto de cambio y hubo un fraude electoral. Y en 2012, bueno, no hubo, digamos, un fraude electoral, pero hubo una compra de votos. Entonces yo creo que lo que hoy se da, y además es un fenómeno interesante, se da una participación social muy fuerte. Andrés Manuel gana con mucha diferencia. Es el resultado de el voto de mucha gente, y yo creo que es el momento en el que más generaciones hemos votado, que vieron que en efecto el PRI, el PAN, el PRD representaban el mismo proyecto de nación, la continuidad de un régimen político, desde el modo en el que se hace política hasta la visión económico y política de gobernar este país. Y vieron en Morena la esperanza de construir una alternativa distinta. Ahí coincido totalmente con el compañero del PRI, la expectativa que genera Morena es muy fuerte, el reto que tenemos desde el ámbito parlamentario, Andrés Manuel como presidente y toda la fuerza con la que llega hoy Morena, no es un reto menor, o sea, es un reto que amerita mucha responsabilidad, mucha entrega, mucho conocimiento Dijiste y que mucha asertividad. Fox llegó maquillado, pero fue un gran candidato Vicente Fox y generó en ese momento mucho entusiasmo, mucha esperanza, millones salieron también a las calles, no millones, miles de personas salieron a las Sí, calles. fue un gran candidato, pero representó lo mismo, ¿no? O sea, no hubo realmente... ¿No temes que eso un le pueda cambio. pasar a este gobierno? Yo ¿Qué va a creo que empezar? no, yo creo que la expectativa es muy fuerte. Sí creo que Andrés Manuel lo que ofrecía en 2006, por ejemplo, era, digamos, un proyecto más radical, de mayor fuerza o de mayor posturas desde la izquierda, y lo que se dio cuenta es que no puede confrontar al poder de manera directa, ¿no? O sea, lo que hoy está proponiendo es, en un país todavía más complicado, lleno de violencias, pacificar el país
y empezar a generar oportunidades, sobre todo a quienes más lo necesitan. Y me parece que hay una palabra clave que le ha dicho, necesitamos la reconciliación de nuestro país. O sea, no es poca cosa que hoy Morena sea la primera fuerza política, que por primera vez en mucho tiempo Morena sea mayoría, o más bien el PRI deje de ser mayoría en los congresos, ¿no? No es poca cosa tampoco que la gente se desborde en las calles. Se ha visto cómo Andrés Manuel se está transportando hoy en la ciudad para ¿No te da conferencias de miedo prensa, eso? etcétera. ¿Cómo se transporta? No, ¿No te preocupa? yo creo que es parte de una filosofía distinta. Yo creo que lo dije también en esta mesa, ganara o no ganara Morena, esta coyuntura electoral iba a romper esquemas, iba a modificar el sistema político. Y creo que eso es lo que nos toca, y además que esta es una mesa joven, nos toca pensar qué fue lo que comunicó la gente a través del voto. Más allá de los conflictos internos, Ganó en todos los de las sectores posturas de internas. votantes, de edad. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que nos toca pensar cuál es el mensaje de la gente. Creo que ninguno de aquí podemos negar que la gente en general tenía un hartazgo, tiene un hartazgo y un rechazo hacia los partidos políticos, hacia el gobierno, y el que hoy salgan a dar un voto de confianza no solo es la responsabilidad para Morena, sino para todas las instituciones políticas de cómo reconstruimos el sentido de hacer política y cómo modificamos incluso el modo donde en el que incida la gente. Creo que lo que nosotros vamos a enfatizar muchísimo es que la gente forme parte de las decisiones para que no se sienta traicionada, para que no se sienta fuera de las decisiones que se toman y para que la gente se asuma un actor principal de la democracia, que hoy fue lo que también parte de lo que comunicó, ¿no? O sea, yo tengo el poder y salieron pese a la compra del voto, pese a las campañas del miedo, pese a las mafias políticas que estaban enquistadas en algunas delegaciones, en algunos estados. Y la realidad es que yo creo que el análisis da para mucho y es esperanzador, pero todos los actores políticos tendremos que tener mucha responsabilidad con eso.